Vamos con la otra pregunta. Sí. ¿Qué aspectos del proceso evaluativo se tomaron como referencias? Bueno, ahí para evaluar cada actividad, o sea, los cierres, fundamentalmente en los cierres, usamos la estrategia esta que aprendimos en la clase con la profe Gladys del dibujo. Contale vos lo de la verdulería. Bueno, en nuestro caso empezó mi compañera a hacer la primera parte de la planificación del ambiente natural y social. Y bueno, ella hizo, en el primer juego, hizo como registro de cierre el dibujo. Y todos dibujaron una verdulería o frutas sueltas. Y cuando terminamos lo que era el cierre de la planificación, en mi caso le volvimos a hacer dibujar lo que era la verdulería, eso, y se vio ese cambio evolutivo en lo que es al dibujar las verduras o frutas sueltas, dibujaron todo el circuito completo. Dibujaron el mercado central, la siembra, la verdulería. O sea, todo el proceso de la verdulería, que eso fue como algo muy, muy bueno, que lo pudimos ahí observar, se observaba claro encima en los dibujos. O lo mismo en los juegos, cuando jugaban la dramatización de la verdulería, el tema de cuando hacíamos como un cierre, el cierre era como cuando sonaba una campanita, un juguete que teníamos ahí, se cerraba la verdulería y se guardaban las cosas. Ahí también como que hacíamos una devolución y ellos nos comentaban que vino el camión de la verdura, que quién fue el que llamó para que ese camión venga, de dónde trajeron, y era muy enriquecedor todo. En todas las áreas hicimos lo mismo, sí. O sea, interrogantes para ver que ellos puedan poner en palabras cómo jugaron, qué hicieron, qué estrategias utilizaron, qué recursos, que eso es como muy importante al momento de evaluar. En el juego también entramos y salimos del juego como para ver qué era lo que pasaba, que esa también es como una estrategia que utilizamos. E intervenir también cuando estábamos dentro del juego, hacíamos distinta intervención. Claro, asumíamos los roles. Sugiriendo distintas cosas del juego para enriquecerlo más. Después, bueno, vamos por la 6, ¿no? Sí. ¿Qué documentos, leyes y elementos incorporaste al momento de redactar la fundamentación de las distintas propuestas establecidas? Bueno, eso también, el momento de redactar la fundamentación, lo mismo que el propósito. Tratamos de hacerlo como concisa, en decir puntualmente qué vamos a hacer. Como con nuestras palabras lo hicimos, el cómo, el para qué íbamos a hacer, o sea, cómo, el para qué íbamos a enseñar. O qué esperábamos que los niños aprendan. Claro, también. De qué manera, con qué recursos, era como que para especificar bien, no poner tanto por ahí teórico. Porque como que a veces es muy cargado lo teórico, y siendo que por ahí con nuestras palabras podemos, y a partir obviamente de lecturas de texto que se fueron mandados. Claro, tuvimos en cuenta el documento que usted mismo realizó, donde explicaba estas cuestiones, ¿no? De ser conciso en lo que es la fundamentación. Después la otra. ¿Qué importancia tiene el diseño curricular para al momento de poner en marcha las propuestas y las propias residencias? Las prácticas, y las propias residencias. Bueno, también el diseño curricular como que para nosotros es muy importante porque nos da todas las orientaciones que... Es la base, claro. Es la base para la planificación, que si bien después uno no sigue la planificación tal cual como está planificada, pero como nos dicen las profesoras, como nos dicen todo, siempre tenés que moverte un poquito, no es todo textual como está escrito. Y sí, es la base, es todo sacamos del diseño. Sobre todo el 2008, que tiene como esas más orientaciones más detalladas de cada área, que por ahí el 2018, 2019 el vigente no lo tiene. Pero sí tiene otras cosas que el 2008 no lo tiene, como hablábamos de las capacidades. Las capacidades. Es el trabajo con el otro, que a nosotros vimos eso muy claro, el trabajo con el otro, por ejemplo, el juego de las cartas, el juego de la verdulería también, que uno intervenía, al otro le sugería cosas. Después también con el cuento, hicimos también un cuento, creamos un cuento, que también ahí hubo mucha información.
por parte, porque ellos, toda la idea del cuento fue de ellos y nosotros íbamos escribiendo. Claro, pero eso fundamentalmente, como que el diseño te da todas las orientaciones para saber cómo actuar o cómo trabajar en cada área y los componentes de la planificación, que también son importantes, el contenido, el propósito, todo lo sacas de ahí. Todo es del diseño, así que es muy, muy importante tener en cuenta tanto el 2008 como el 2019. Vamos por la 8, ¿no? ¿Qué contenidos curriculares tuviste en cuenta al momento de encarar las clases? Aulicas. Relación con los lineamientos de ESI para el nivel inicial. Bueno, acá también algo que trabajamos mucho la ESI, que por ahí no lo veíamos, con los juegos. Con los juegos. O lo que era por ahí en los tiempos así como libres, realizamos bailes con canciones que estaban referidas al cuerpo. Partes del cuerpo también. Que eso puntualmente de ESI. Por ejemplo, que hacen referencia, no sé, a tocarse las partes del cuerpo que nombran la canción. Muy importante, que no nos podemos olvidar, el cuento que le contaste vos, sí. Que hicimos con el juego de la sombra. Sí. Que bueno, ahí ellos iban viendo su propia sombra y el tema de las manos, de las partes del cuerpo, en la sombra que apagamos las luces. Claro, es como que los ayudaba a tener el reconocimiento del propio cuerpo, de las sombras, que no sabían que el cuerpo producía sombra, que eso lo trabajaba a través de un cuento que también fue muy, muy apetecedor. Y el tema de las emociones, por ejemplo, con todo el grupo, pero con un nene en particular que nos llamó mucho la atención, que para nosotros fue algo re lindo. Bueno, contarle bueno, con Juani nos pasó que eran las 2 primeras semanas de observación, llegaba el horario, o sea, entraba al jardín y ya de por sí estaba de mal humor, lloraba, llegaba el horario del desayuno y se cantaba el sana sana, se frotaba la panza, y así era todo el tiempo. Y cuando me voy a mi casa, cuando pasaron 2 semanas y nosotros tuvimos como una oportunidad que la aprovechamos al 100%. Nuestra seño faltó por el tema tuvo examen y bueno, nos quedamos a cargo de la preceptora y tuvimos la posibilidad de la preceptora, como estaba en su mundo, y nosotras aprovechamos ese momento y trabajamos mucho con respecto a los chicos, nos involucramos más con ellos, le preguntábamos qué pasaba, que incluso anteriormente le preguntamos a la señora qué pasaba con ese nene que lloraba y nos dio como una explicación de la familia, medio así por arriba. Entonces nosotras empezamos como a llamar más la atención de él y tenerle más en cuenta, y él empezó a cambiar. Ahí fue como un clic, ese día fue un clic y empezó a cambiar, y bueno, y después no tuvo más situaciones de llanto, de dolores de panza. Si bien había días que no quería desayunar, pero esperaba que sus compañeros desayunen. Y un día antes, el anteúltimo día que nos fuimos al jardín, bueno, nosotros avisamos que el jueves no teníamos clase. Que viernes no falten porque era la despedida y teníamos mucha sorpresa para ellos. Le dijimos porque no íbamos a ir más al jardín, que seguro en otro momento no íbamos a ver. Se puso re mal y otra vez empezó con el sana sana en la pancita y era como, nos reímos cuenta de eso, que era algo que le pasaba a él, como que... Claro, algo de sus emociones, y como que también tuvimos la posibilidad de trabajar con las emociones, de que ellos se puedan expresar más, le dimos como la confianza, estuvimos atentas a lo que le pasaba, y con ese nene fue el cambio totalmente. Sí, y eso también, lo de las canciones con las partes del cuerpo fue fundamental. Y como documentos tuvimos en cuenta todos los documentos de ESI porque nos parece re importante. A las dos nos gusta mucho. Y también nos parece muy importante, que lo pusimos en el anterior trabajo, el tema de cumplir con la ley de ESI, ¿no? De que se cumpla. Y nosotros tratábamos, si bien no tuvimos una planificación puntual de ESI, pero como que tratábamos de lo que planificamos nosotras, de todas las áreas, incluir ESI. En la verdulería, por ejemplo, el tema de los roles. No es que marcábamos los roles, por ejemplo, el cliente tiene que ser sí o sí hombre. No, pasa que pasó así. Empezamos a decir que dejamos primero que ellos jueguen a la verdulería, y en un momento era los nenes atendiendo y las nenas comprando.
Y era como que empezamos a observar eso y dijimos que no, o sea, le dijimos que por qué, empezamos a intervenir y dice que no, que el hombre es el que vende, nos decían, el que hace, el camión, entonces ahí como que empezamos a intervenir y a cambiar los roles, que claro, no hay género, le explicamos que no hay género para los trabajos. Y ahí como que fueron cambiando y bueno, cada uno tenía un tiempo para ir cambiando los distintos... Claro, no reforzábamos los estereotipos, esto lo hacen los nenes, o esto juegan los nenes y esto las nenas, no, sino que todo el tiempo yo hoy soy vendedora, mañana soy cliente, bueno, eso también, ¿no? Como para que sea puntual sí. de sí. Y bueno, es eso. Así que nada. Se nos fue un poquito el tiempo, pero disculpe. Nos pareció interesante contar las experiencias porque sin las experiencias no iba a tener sentido las preguntas. Así que bueno, nada, gracias y profe. Saludos. Bueno.